Hola gente. Bueno, les quería hacer una devolución de las ejercitaciones que me han entregado muchos de ustedes de la clase 1 de geometría métrica y algunas consideraciones así de errores generales y observaciones que le quería hacer en base a las cosas que he estado viendo que mandaron. Bueno, en primer término el ejercicio 1 donde se les pedía realizar un diagrama de Venn de tres conjuntos. Me llamó la atención que muchos de ustedes que intentaban poner todos los conjuntos juntos, ¿sí? Este, que de hecho no se pedía, podría haberse, por ejemplo, haber puesto un diagrama de Venn de A, otro de B y otro de C por separado. Pero era interesante ver que, por ejemplo, dos de esos conjuntos como B y C tenían elementos en común y por otro lado había un conjunto A que no tenía elementos en común. Ahora supongamos que, como muchos de ustedes hicieron, quisiéramos poner justamente todos los conjuntos en un mismo diagrama de Venn. O sea, hay un mismo universo, que no sabemos quién es, puede ser un universo en el cual sus elementos son tanto letras como números de letras del alfabeto español y números de los caracteres arábigos comunes que conocemos. Por ejemplo, el universo de los números reales, supongamos que es eso. Y me llamó la atención que muchos de ustedes, en vez de hacer esto, que sería lo correcto, fíjense en que, por un lado, tenemos que A es un conjunto que tiene tres letras, por lo tanto no tiene nada en común con B y C. O sea, su línea cerrada no puede intersectarse con las líneas cerradas o con la región encerrada por las líneas cerradas de los otros conjuntos. Porque no tiene ningún elemento en común. B y C sí, y es más, B y C tienen en común justamente todo B, porque, o sea, todo B está incluido dentro de C, o sea que B tendría que aparecer en el interior de la región encerrada por C. Y de hecho, fíjense que hay un solo elemento, en este caso era el elemento 1. El único elemento que pertenecía a C y no pertenecía al conjunto B. Este sería el diagrama correcto. Me llamó la atención que muchos de ustedes hacían como un diagrama general de tres conjuntos, algo así. Y decían, no sé, este es A, este es C y este es B. Y ponían quizás acá los tres elementos de A, las tres letras que no tienen nada en común. Y acá ponían los tres elementos en común de B que estaban en C y acá estaba el otro elemento. O sea, acá estaría el 1, acá estaban 0, 5, 2 y acá estaban A minúscula, C minúscula y K minúscula. Este diagrama no es correcto. O sea, si se pidiera ponerlo todo en un solo diagrama de Venn, lo correcto sería esto, donde A no tiene que tener nada en común con los otros dos conjuntos, eso no lo hizo casi nadie, de los que eligieron hacer los tres conjuntos al mismo tiempo, y por otro lado, hay una relación clara entre B y C, que B está completamente incluido dentro de C, eso quiere decir que cada uno de los elementos de B también son elementos de C. Entonces, la línea que encierra al conjunto B tiene que estar en el interior de la región encerrada por la línea que encierra a los elementos de C. ¿Sí? Esa es una primera aclaración. Eso con respecto al 1A. Con respecto al 1B, en 1B, si bien por ahí yo tendría que haber sido más claro en que hay que justificar el hecho de que si un elemento pertenece o no a un conjunto. Porque recuerden que siempre mi idea es, yo les tiro ejemplos para que ustedes justamente, en cierta manera, los tomen de referencia a esos ejemplos. Por ejemplo, tenía un ejemplo 1 donde había una justificación, por ejemplo, de por qué un elemento pertenecía a un conjunto o por qué no pertenecía. En este caso, A, B y C del primer punto eran conjuntos finitos, por lo tanto, una justificación de que esos elementos justamente no son elementos. O sea, por ejemplo, en el primer caso que les preguntaba, ¿C pertenece? Perdón. El elemento A. El elemento A minúscula. ¿Pertenece al conjunto A? Está bien, tenían que poner el símbolo pertenece, pero a su vez justificar por qué. ¿Y por qué? Y una forma posible podría haber sido,
Si yo escribo A, que puedo escribir todos sus elementos, o sea, puedo armar una lista, lo que se conoce en teoría de conjuntos, eso es como escribirlo por extensión, porque yo puedo exponer todos los elementos que están en A, porque es un conjunto finito, o sea, tiene una cantidad que yo puedo contar y que puedo asignarle un número natural o entero, o el cero. En este caso podría decir, bueno, pertenece, podría haberlo puesto coloquialmente, porque el elemento A minúscula está en el conjunto, perdón, A mayúscula, o por ejemplo señalarlo directamente en el conjunto. O si no, posarme en el propio gráfico de A y decir, mira, acá está. Y decir, bueno, fíjate, acá está. Todo ayuda a esa justificación, pero hay que escribirlo eso. Es muy importante eso, tener en cuenta que eso hay que escribirlo. Bien. Paso al 2A. El 2A donde tenían intervalos de los números reales, ¿sí? En ese caso, en el 2A, ustedes lo que tenían que hacer es graficar intervalos. En general los graficaron bien. Solamente que una cuestión importante, por ejemplo, el intervalo que tenían en el primer punto, por ejemplo, el intervalo D, que era 3, 5. Perfecto, yo puedo ir y lo dibujo. Ahora hay una referencia importante que siempre hay que poner es el 0. Y ahí sí, respetar una cierta escala y decir, bueno, en general la escala está dada por los números enteros que yo puedo localizar sobre esa recta numérica que representan los números reales. 5, si quieren seguir con esa escala, pero ahí estaría esa representación. Digamos, acá podríamos usar otro color y decir, acá está el intervalo 3, 5. Y si quieren, como algunos hicieron, marcar esos, en este caso, esos corchetes, ¿sí? Ahí estaría el intervalo 3, 5. En general estuvo bien, por ahí faltaban esas referencias en los gráficos ahí del segundo punto, del 2A, que en latitud, que aparecía como 2C, porque la computadora me lo tomó como que seguía de los incisos del primer ejercicio. El Word me lo tomó así. Entonces, está bien. En general este ejercicio anduvo bien. O sea, todos escribieron, graficaron los intervalos, cada uno en una recta numérica diferente. Perfecto eso. Ahora, en el 2B pasó algo parecido a lo que pasó en el 1B. O sea, ¿qué pasaba? Por ejemplo, está bien, se preguntaba de forma similar al 1A, ¿qué era lo que se pedía? Se pedía justamente escribir si un elemento estaba o no. Por ejemplo, me preguntaba justamente 0. Había que poner lo correcto acá. Perfecto, la mayoría lo puso correctamente, no pertenece. O sea, el símbolo pertenece a... Ahora hay que justificar esto. Y de nuevo, podríamos decir, y 0, ahí aprovechamos el gráfico también. 0, ¿por qué no pertenece al intervalo? No pertenece a esto ya que hay que poner una justificación como aparecía en el ejemplo 3, que de nuevo... Lo mismo que les señalaba para el ejercicio 1. Los ejemplos están para que tengan una referencia de cómo se hacen esos ejercicios. Si bien el inciso pide poner el símbolo, pero a su vez en matemática cualquier cosa que uno ponga o diga la tiene que justificar también. ¿Sí? En este caso decimos no pertenece a él. ¿Por qué? Y porque 0, una posibilidad sería poner, ya que 0 es menor que 3. Y esto estaría ya bastante bien justificado porque justamente para pertenecer al conjunto de A hay que cumplir dos condiciones. Ser un número mayor o igual a 3 y ser un número menor o igual a 5. 0 ya no cumple una de esas condiciones porque 0 es menor, estricto para ser más exacto, que 3. Por lo tanto, esa sería la justificación para poner, para decir por qué no pertenece al conjunto. Lo mismo que si pertenece, ¿sí? Realmente verificar esas condiciones, ¿sí? 3 pertenece a acá, o supónganse en 4, 4 o el número que sea, realmente verificar que se cumplen las condiciones de estar en el intervalo. ¿Sí? Esa sería la justificación que había que poner en el 2. Paso rápidamente al 3.
El 3 en general anduvo bastante bien, ¿sí? Ahí había que ir a los ejercicios justamente que aparecían en en el libro. En general, muchos encontraron todas las inclusiones, ¿sí? Obviamente ahí tenían tres conjuntos, A, B, C y U. Perfecto, había que hacer el... Y ahí se les pedía además en el ejercicio 3 justamente armar un diagrama de Venn de los conjuntos que cumplían. Obviamente el universo englobaba todos los conjuntos. Por ejemplo, un conjunto, el conjunto A, ¿sí? Era un elemento del conjunto, ¿sí? Ahí eran números. Ahí lo que podíamos hacer es poner todos esos números, los elementos que estaban A y los elementos que estaban en U. Este era un diagrama de Venn. Después por ahí faltaron algunas relaciones. Por ejemplo, había una relación, había una cosa que por ahí no notaron algunos, pero que A y B son iguales, ¿sí? Porque ahí hablaba de los elementos 1, 4 y 9 y uno de esos conjuntos hacía referencia a los cuadrados, o sea, aquellos números que eran potencias cuadradas, ¿sí? De algún número entero y que estuviera dentro del conjunto. Mi universo eran todos los números enteros de 1 al 9. Por lo tanto, A y B, fíjense que hay uno estaba escrito por extensión y otro estaba escrito con una condición. O sea, lo que en teoría de conjunto se conoce como por comprensión. Todos los X pertenecientes al universo tal que X es el cuadrado de algún otro número entero. Y justamente esa condición hacía que A y B fueran iguales. Quiero volver acá a una cuestión. Entonces, A estaba incluido en el universo. Obviamente el universo incluye a todos los conjuntos, ¿sí? Por eso es un universo, porque contiene a cualquier conjunto. Yo tengo una serie de conjuntos y todos esos conjuntos están referidos a un universo. Ahora, lo que me llamó la atención es que muchos hacían esto. Ponían el conjunto A y ponían el conjunto universo como si estuviera ya dentro de este universo, que fíjense en que ese cuadrado o rectángulo se usa para representar al universo, pero muchos es como que ponían dos veces el universo. Y ahí hay un error, porque entonces es como si ustedes gráficamente con el diagrama de Venn estuvieran diciendo que el universo no es todo. Que es un conjunto que contiene simplemente otro conjunto. Y no. O sea, lo correcto sería, ya tengo el conjunto y ya está. Esto ya sería poner al conjunto A y señalar que el universo es ese conjunto, ya directamente esto me diría que A está incluido en U. En algunos otros casos, por ejemplo, A, que era uno de esos conjuntos con esos tres elementos, 1, 4 y 9, estaba en otro conjunto. D, que era un poco más chico que el universo, ¿sí? Ahí, perfecto, ahí estaría el universo. Ahí pondría D con sus elementos y acá A con sus tres elementos, ¿no? 1, 4 y 9. Acá faltarían escribir los elementos que me faltan de D. Y ven, acá sí el universo, acá sí habría tres líneas. ¿Pero por qué? Porque el conjunto más grande, el que está conteniendo al más chico, no es todo. Entonces ahí sí vale esta línea. Pero en este caso, está mal que yo ponga una línea, una curva cerrada, que sea como el conjunto que contiene. No, porque acá estaría poniendo a U dos veces y estaría cometiendo un error. Estaría diciendo que U no es todo. Espero que me haya explicado con eso que estaría ocurriendo ahí. Y bueno, continúo porque no quiero que se me haga demasiado largo. También una de las justificaciones que por ahí que faltaban es poner por ejemplo, lo que hubiera redondeado esto. A, ¿por qué está incluido en D? Y porque cada uno de los elementos de A está en D. D no me acuerdo, eran 1, 4 y 9 y creo que 2 y 5 además. Entonces, ¿por qué A está incluido en D? Ya que pasa qué cosa, que cada uno de los elementos de A son elementos también del conjunto D. 2 pertenece a A y 2 pertenece a D.
Perdón, 4 pertenece a A y 4 pertenece a D. 9 pertenece a A y 9 también pertenece a D. Fíjense en que también tenían un ejemplo. De hecho, el ejemplo 4 me mostraba cuando un conjunto estaba contenido, cómo justificar cuando un conjunto está contenido en otro. En el caso de que esos conjuntos sean finitos, tomo un elemento de un conjunto y digo está dentro del otro conjunto. ¿Sí? Bien. Vamos al ejercicio 4. Que justamente ahí en 4 también tenían que hacer algo parecido. Por ejemplo, B estaba incluido dentro de qué conjunto, del conjunto C. Esto, además de ponerlo también en 4, había que justificarlo, ya que, ¿y qué tengo que hacer? Tomar cada uno de los elementos. 2 pertenece a B y 2 pertenece... Acá estoy haciendo el conectivo lógico I. Y 2 pertenece a C. Eran 2... los elementos eran 2. Eran 2. En el primer punto eran 2, 5 y 0. Entonces, 5 y 0. 2, 5 pertenece a B y 5 pertenece a C. 0 pertenece a B y 5 pertenece a C. Lo mismo que la observación que les hacía recién. El hecho justamente de justificar, en el caso de que yo tengo conjuntos, sobre todo el más chico, que tiene una cantidad finita de elementos, o sea, una cantidad que me permite armar una lista, escribirlo por extensión, ese conjunto me permite justificar de esta manera la inclusión. O sea, tomar cada uno de esos elementos del conjunto más chico y decir, también están en el conjunto más grande. Por eso el conjunto más chico está incluido dentro del conjunto más grande. Y en el caso del intervalo, en 4 también, todavía estamos en 4. Justo borré uno de los conjuntos que me importaba, que era el D. Fíjense acá una cuestión importante en eso de los intervalos. Voy a poner los dos que me interesaban, que son E y K. Entonces el intervalo E era de 0 a 4 y el intervalo E era de 2 a 7. Fíjense acá una cuestión, 0 a 4 era E y el otro era K. Y la pregunta sería, ¿E está incluido en K? Y E no está incluido en K. Perfecto, pero hay que justificar esa afirmación. De nuevo, hay que citar el ejemplo, ¿sí? De nuevo, como en este caso como pasaba en el ejemplo 4 de la parte teórica de la clase, de la primera clase de geometría métrica. Y en este caso decir, E no está incluido en K. ¿Por qué no está incluido en K? Y porque, por ejemplo, hay un elemento de, por ejemplo, el 0. Podría ser el 0 o el 1. Por ejemplo, decir, ¿por qué no pertenece? Y porque 0 pertenece a E y 0 no pertenece a K. ¿Por qué no pertenece a K 0? Algunos lo pusieron, pero podría ser más claro. ¿Por qué 0 no pertenece a K? Y porque 0 es menor que 2. Y justamente para estar en el intervalo abierto de 2 a 7, el número real, acuérdense que estos son números reales, otra cuestión importante, son números reales. En este caso el número 0, que está en el intervalo E porque es cerrado y es uno de los extremos, no pertenece a ese intervalo. ¿Por qué? Porque es un número menor que 2. Y para estar en K, es necesario ser mayor estricto que 2 y menor estricto que 7. Ya hay una de esas condiciones que no las cumple. ¿Cuál? Ser mayor estricto que 2.
Bien, y después hay una cuestión importante, voy a hablar antes de hablar del 6, voy a hablar del 7 para juntarlo con esto. En general hubo bien esta cuestión en general se entendió esta cuestión de que todo intervalo finito, con extremos finitos, ¿sí? Siempre se puede escribir como intersección de intervalos semi-infinitos, o sea que van desde un número a más infinito, de menos infinito a un número finito, un número entero o real en general. Ahora, lo que sí me llamó la atención es que muchos no entienden que cuando yo digo de 0 a 4, este intervalo, por ejemplo no son los números enteros, 0, 1, 2, 3, 4. Cuando yo lo dibujo, está bien, puede ser que yo remarque los números enteros y diga, ah, bueno, este es EE, ¿no? Pero esto no significa que en este conjunto están 0, 1, 2, 3, 4. Acá no hay números enteros y nada más. No, son todos los números reales que están entre 0 y 4. Por eso, cuando empezaron a hacer operaciones, cuando se les pidió hacer operaciones, como en el 7, por ejemplo, hacían una de las operaciones era D intersectado E. D intersectado E. Claro. Que D era el intervalo 3, 5. Entonces, ahí alguien decía, de 3 a 5. Entonces, en esta intersección están 3 y 4. Esto está mal. D intersectado E me vuelve a dar un intervalo, porque E es el intervalo 0 a 4. D es el intervalo de 3 a 5. D intersectado E, en este caso, me va a dar el intervalo de 3 a 4. Todos los números, esto me dice todos los números, 3,1, 3,2, 3,7, 3,99, todos esos elementos están. No solo los números 3 y 4. Esto está mal. No sé, hay una cuestión que yo creo que algunos traen del secundario, puede ser por alguna mala explicación de algún profe que hayan tenido, o de algo que les hayan dicho en particular, pero no, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Estos son intervalos. Justamente yo no puedo armar una lista, no puedo escribirlo por extensión a este conjunto. ¿Por qué? Porque hay infinitos números. Si yo me pusiera a escribir todos los elementos que están en ese intervalo, por ejemplo, 3, 5, estaría toda la vida y así todo, no terminaría de armar ese conjunto. ¿Por qué? Porque esa cantidad de números son infinitas. ¿Sí? La cantidad de elementos de ese conjunto, de ese intervalo, es infinita. No es una cantidad finita. Ojo con eso, hay que machacar mucho con eso. Y lo vi en varios, ¿sí? Algunos sí lo hicieron bien y lo escribieron como intervalo, que es lo que corresponde. Ahora, también hay que tener en cuenta que por más que yo lo escriba como intervalo, tengo que estar claro que ese es un conjunto infinito. Hay infinitos puntos. Muy importante para tenerlo en cuenta porque en la clase 2 ya aparecen esta idea más general y más abstracta del segmento. Del segmento con los extremos incluidos dentro de él. El segmento cerrado, que justamente recuerda a un intervalo como E. A un intervalo cerrado, ¿sí? Y justamente uno hace esas asociaciones, ¿sí? Muy importante porque ya no van a ver esos números, ¿sí? Pero tienen que tener claro que hay infinitos elementos, ¿sí? Bien, y para terminar, el ejercicio 6. El ejercicio 6 en general anduvo bastante bien. ¿Sí? En general. Pero ¿qué pasaba con el ejercicio 6? Por ejemplo, algunos, ¿qué hacían? Algunos lo que hacían era justamente marcar los conjuntos. Por ejemplo, si era una intersección, ahí eran conjuntos finitos.
Y había una serie de conjuntos, ¿sí? Donde uno podía agarrar y marcar esos conjuntos, ¿no? Perfecto, ahí estaba perfecto. Ahora, ¿cuál era el punto? Uno de los problemas, esos ejercicios de página 37, ¿qué pasaba con esos ejercicios? Por ejemplo, si yo marco una intersección, por ejemplo, hay un conjunto A y un conjunto B que tiene elementos, perfecto, yo los marco con un diagrama. Ahora, si yo hago la intersección entre A y B, tengo que rayar esa parte. O sea, muchos armaban el diagrama, decían correctamente quiénes eran los elementos de esa intersección o de esa unión, pero después hay que marcarlo correctamente. Y esta es la zona de la intersección. Lo mismo que si voy a hacer la unión. Si vamos a hacer la unión, si vamos a hacer la unión, si vamos a hacer la unión, supongamos que esos conjuntos comparten elementos, muy importante, ahí estoy diciendo que comparten elementos. La unión va a marcar todo eso de esos conjuntos. Tengo que marcar, está bien que marque los elementos, en ese caso, porque esos elementos en el ejercicio 6, que eran de la página 37 creo del libro, ahora hay que marcarlo todo. Faltaba esto en general en los dibujos. Y después un detalle en la última intersección. He intersectado F, que muchos... Estos, perfecto, el diagrama de estos conjuntos va por separado, una cuestión importante. En general lo hicieron bien. Esto me marca que estos conjuntos son disjuntos, ¿ven? Esto me va a dar vacío esta intersección, que es justamente la definición de conjuntos disjuntos. Dos conjuntos que no comparten nada, o sea que no hay nadie en la intersección, porque para estar en la intersección tiene que ser un elemento en común, algo que compartan esos conjuntos y no lo compartían. Ahora, en general hicieron bien el gráfico, ese era el número 8, pero dentro de este inciso 6 que yo les había dado. Ahora lo que pasaba, perdón, dentro del ejercicio 6, el inciso 8, para ser más preciso. Pero ¿qué es lo que ocurría? Muchos cuando fueron a poner el símbolo vacío, yo creo que lo entendían, pero muchos pusieron esto. Entre llaves, el vacío. Y eso está mal. Después vamos a ver más adelante en un tema que se llama conjuntos de partes, que esto no es el conjunto vacío. Y de nuevo, hay dos formas de representar el vacío. Si quieren cualquier cosa, vuelvan a consultar el Zildjian, donde habla del conjunto vacío. Hay dos maneras de hacerlo. O bien ponemos vacío, o bien ponemos las dos llaves sin nada dentro. ¿Es uno o el otro? Ahora, mezclar los dos ya no me da vacío. Si yo escribo las dos cosas juntas poniendo el vacío entre las dos llaves, eso ya no me da el conjunto vacío, y después vamos a ver más adelante. De hecho, esto es un conjunto que tiene un elemento, justamente ese vacío, pero no quiero entrar en detalles porque ya es un tema en general más complicado que se conoce como conjunto de partes o conjunto potencia. ¿Sí? Bueno, les quería señalar estas cosas de la clase 1 y después, ahora sí, para terminar, algunas cositas muy breves respecto de la segunda clase de geometría métrica. Fíjense que hay algunas cosas que les quería decir. Esto de nuevo, esta clase, esta cuestión de lo que son estos nuevos elementos, ¿no? Fíjense en una cuestión importante, estos elementos que parecen extraños, que se trabajan con la geometría plana o euclidiana, sobre todo segmentos, semirrecta. Y fíjense en que todos esos tienen asociados, o lo podríamos asociar con lo que nosotros dentro de la recta numérica conocemos como un intervalo cerrado, por ejemplo.
un segmento que nosotros decimos es AB y que de nuevo tenemos un plano abstracto y acá tenemos un punto A y un punto B y decimos acá está mi segmento. Lo escribo así. Fíjense en que ese intervalo yo podría pensarlo como que yo estoy en la recta numérica y no sé, en algún lugar está el 0, pero acá hay un punto A y acá hay un punto B y este es un intervalo cerrado, que yo lo grafico sobre la recta numérica. Acá también lo que yo podría hacer es pensar que esa recta numérica está así. Acá también podría ser esa asociación. Esto es la recta numérica, que es el gráfico de los números reales. Y este es el segmento sobre un plano cualquiera que nosotros llamamos pi, que es como se lo llama habitualmente, es un nombre así en abstracto. Este segmento que siempre hay una recta sobre la cual está incluido ese segmento. ¿Sí? O sea, esta sería una ayuda para la segunda clase de geometría métrica para los que todavía hay algunos que no han entregado, o como para terminar de cerrar algunas cuestiones ahí. Acá hay una cuestión importante. Este intervalo cerrado está asociado a lo que dentro de la recta numérica usaríamos esta notación. O sea, esta notación AB con el segmento arriba, el segmento común, sobre acá uno lo puede pensar justamente para que le ayude a entender este concepto abstracto. Este concepto que ya no es tan abstracto, porque esto A y B acá serían números reales. Y acá son simplemente puntos que no sé quiénes son, pero están dentro de un plano. Y yo sé que son dos puntos distintos, que tomo todos los puntos que están entre A y B. Y acá tendríamos este segmento. O sea que en este sentido yo podría agarrar y representar también, por ejemplo, un segmento semiabierto. Esto no apareció en la clase, pero justamente lo había dejado para esta parte de video. Fíjense que acá podríamos decir un segmento que está sobre una recta y hay un punto A y un punto B. ¿Qué es lo que uno quiere representar? Y justamente, fíjense en que acá yo lo que usé es como un puntito con el interior vacío. Lo que quiero decir es, ahí A no está. Si esto lo trasladara a un intervalo sobre la recta numérica, que representa los números reales, sería un intervalo finito semiabierto. Con un paréntesis en A y con un corchete sobre B. Esto significa, yo tengo la recta numérica de siempre y tengo mi AB y acá digo, acá está A, no va, y B sí va. ¿Ven? Y acá una cuestión muy importante. Dibujo punteado el resto de la recta, en este caso numérica, y acá el resto de la recta está abstracta, que es una recta cualquiera que está sobre mi plano abstracto que llamo pi. ¿Sí? Fíjense en esta notación, ¿sí? Que yo en muchos programas no la tienen, por eso me costó también dárselas. Entonces yo puedo emular cuando un punto está en el conjunto o no. Y esta notación también me va a ayudar para lo que son las semirrectas. Que las semirrectas también yo las puedo pensar asociadas a intervalos reales de la recta numérica. ¿Sí? Muy importante esto. Entonces, si yo acá quiero, con mi notación de geometría plana euclidiana, ¿sí? De un plano abstracto, de un segmento abstracto que está dentro de una recta abstracta, que yo no sé bien quién es, o sea, no hay números asociados para definirlo, sino simplemente puntos abstractos de un plano abstracto, puedo ayudarme y pensarlo como si fueran números reales, esos extremos de ese segmento. Y si yo en vez de tener eso tuviera una semirrecta, ¿qué sería una semirrecta? Ya ahí puede haber un punto B si quieren, pero ya ese punto B es simplemente una referencia. Hay infinitas posibilidades para tomarlo. Y ese B es un punto no fijo como en el segmento, sino movible. Cualquier punto que está a alguno de los dos lados, porque yo tengo una recta y como les decía en la clase 2,
tomo un punto fijo y tomo todos los puntos que están de un lado o del otro. Eso me define una semirrecta. Infinita, por eso la hago llegar hasta los bordes de ese plano abstracto. ¿Cuál sería lo similar dentro de la recta numérica? Y un intervalo semi-infinito, algo que vaya de a más infinito. O sea, yo tengo toda mi recta numérica y tomo un punto fijo A y me quedo con todos los puntos que están hacia un lado. Por ejemplo, hacia la derecha o hacia la izquierda. Acá eso de derecha e izquierda también no tiene mucho sentido porque esa recta está ubicada de cualquier manera dentro de ese plano. Ahora, de manera similar, yo también podría tomar una semirrecta abierta, donde yo podría decir esto. Fíjense en que de nuevo algo similar con lo que hice hace rato con el segmento, con un segmento semiabierto. ¿Sí? En ese caso, ahora yo que tengo una recta, sobre esa recta tengo un punto A, ese punto ahora no lo tomo, entonces lo marco así, como un punto vacío, y tomo todos los elementos que están hacia un lado. ¿Cuál es el similar de esto dentro de la recta numérica? Y en la recta numérica podría hablar de un intervalo semi-infinito abierto. O sea, el único extremo que es preciso, A lo llamo A y puedo, por ejemplo, hacia más infinito o hacia menos infinito. Supongamos que es hacia más infinito y ahí yo usaría un paréntesis, ¿no? Y ahí marcaría toda esa semana. O sea, es la otra similitud que me puede ayudar a trabajar con estos objetos. No aparecieron ejercicios con intervalos con segmentos semiabiertos o abiertos o con semirrectas abiertas. Pero es ya para que vayamos teniendo esa idea porque justamente pensando en ese universo de intervalos de la recta real, esos mismos objetos se pueden replicar dentro de lo que es geometría euclidiana. Bueno, ya se me fue mucho tiempo. Bueno, espero que les haya servido y de nuevo, cualquier consulta que me quieran hacer, de nuevo, mándenla al mail, escríbanme sobre todo al mail de Yahoo, a Miranda, o si no al mail Miranda del campus, como ustedes quieran. Si es una consulta no hay problema, y si va con alguna foto, mejor el mail de Yahoo, ¿sí? Y bueno, nada, en esta semana, que es la última semana antes del receso, espero muchas consultas, ¿sí? Y no se preocupen si se atrasan, yo sé que todos estamos teniendo muchísimos inconvenientes, así que bueno, nada. Les agradezco la buena predisposición y bueno, cualquier consulta no duden en avisarme y cualquier cosa si no, hay uno de los chicos palofieres que tiene mi número o si no, bueno, se contactan a través de él conmigo si hay alguna cuestión importante que me quieran aclarar. Lo mismo el Facebook es una herramienta que no hemos usado hasta el momento. Bueno, nos vemos hasta el próximo video. Chao, gracias por todo.